Vamos a continuar con nuestro estudio de eh, la profecía de los 2300 días. Hemos estado dedicando varios temas para analizar la parte de las 70 semanas que quedaron para tratar o hablar acerca del pueblo de Israel. En esta ocasión vamos a continuar hablando del espacio que se compone dentro de las 70 semanas. Aunque hemos hablado de esto, vamos a hablar un poco más para señalar otro aspecto que tiene que ver con este espacio de la última semana, que comienza con eh, el año 27 cuando Jesús fue ungido. En Daniel capítulo 10 y versículo 24 se dicen varias cosas. Voy a poner atención en este tema específicamente a esta última parte que dice y ungir al santo de los santos. O sea, que vamos a tratar acerca del momento en que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para la obra que él había venido a realizar. Con respecto a esto que hablamos, el ungimiento de Jesús en el momento de su bautizo, hay más de un aspecto que queremos presentar, pero el principal principal por el que vamos a comenzar, no principal porque sea el de mayor interés, porque todo lo que vamos a señalar con respecto a esto del ungimiento de Jesús es de mucha importancia. Pero la Biblia aquí, en el texto que señalamos de Daniel, dice ungir al santo de los santos. ¿Qué significa ungir al santo de los santos? Puede haber más de un aspecto que se pueda estar tratando aquí. Pero como nosotros tenemos por delante un estudio que vamos a hacer del libro de Daniel, no vamos a señalar aquí todas las cosas, pero sí hay un aspecto que tiene que ver con ungir al santo de los santos, porque Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautizo. Y esto es importante por más de un aspecto. Primero, ungir al santo de los santos. Como que hay en el santuario un lugar que se llama el lugar santísimo, que sería el santo de los santos, pues podría decir el ungimiento fue en el santuario, en el lugar santísimo. Pero el ungimiento de Jesús fue en el momento de su bautizo. Ya hemos estudiado en temas anteriores, pero tratando este mismo aspecto de las 70 semanas, ya hemos visto varios aspectos con respecto a lo que estamos tratando, pero en cuanto al ungimiento de Jesús en el bautizo, pues en la Biblia se señala y el mismo Jesús lo dice. Y profecías hablando acerca de Jesús lo señalan. Pero como que hay distintos aspectos, esos distintos aspectos los vamos a tratar aquí. Pero, ¿qué significa Jesús? Hablando de Jesús, ungir al santo de los santos. Hablando con respecto a la naturaleza de Jesús,
En temas que hemos tenido en cuanto a si Jesús tenía inclinación hacia el pecado o no la tenía, hemos presentado declaraciones en la Biblia que cuando hablan de Jesús se refieren a Jesús como santo. Como por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren irse también, váyanse. Cuando Jesús estaba hablando del maná que cayó del cielo, Pedro le dijo, nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios. También cuando Jesús nace, el ángel dijo el santo ser. Aquí está hablando del santo, porque Jesús es santo y santo de los santos. Si se va a pensar en Jesús, en el ungimiento de Jesús, también la palabra de Dios dice, el apóstol Pedro lo dice y está en otros lugares, textos que ya hemos comentado en otros temas. La palabra de Dios dice, hablando del pueblo de Dios, que somos real sacerdocio, pueblo santo, gente santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó del pecado a su luz maravillosa. O sea, como hemos dicho en otros temas, Dios también nos dedica a una obra sagrada que es la predicación del Evangelio. Como que Jesús es el santo de los santos, porque es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Aquí estamos señalando la declaración de Jesús como santo de los santos. Y el que hace ese ungimiento fue el Espíritu Santo. Hemos hablado también en otros temas qué cosa es eh, el ungimiento. Estuvimos mirando que el ungimiento tiene que ver con el sacerdote, con el rey, con el profeta, con el santuario. Se ungía también al enfermo, pero en el caso de Jesús, de ungir, no fue en este caso echándole aceite, sino el ungimiento fue de otra manera. En la Biblia hay también momentos donde el Espíritu Santo llega y desciende sobre las personas. En ese sentido también son ungidos, o sea, son preparadas las personas para seguir a Dios, para entender y para hacer la obra de Dios. Por eso, ahora nosotros vamos a poner nuestra atención a cuando digo ay, me quedé así es porque hay dos aspectos que pudiera yo mencionar aquí y voy a mencionarlo, voy a mencionarlo eh, los dos, pero vamos a ir más al de Juan, al texto que está en Juan, que el texto que está en Lucas, que lo voy a mencionar ahora también, pero que después lo volveré a mencionar. Dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Dejo el texto hasta aquí porque después iremos a tratar sobre él, pero quería señalar este primer aspecto. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él y que el Espíritu Santo lo había ungido. Voy a volver a leerlo, ya que está, eh, debo volver a hablar sobre esto, pero vuelvo a leerlo para entender algo aquí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Aquí se identifica en este momento del bautismo, y vamos a señalar porque estoy diciendo en este momento del bautismo, se está haciendo una diferenciación. El mismo Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Quiere decir que Jesús y el Espíritu Santo son dos cosas distintas. La Biblia enseña en ese texto, el mismo Jesús enseña en este texto, al decir que el Espíritu estaba sobre él, que lo ungió. No se puede pensar que la Biblia está diciendo aquí que el Espíritu Santo es una emanación de Jesús, que Jesús como divino, la parte divina de Jesús sería el Espíritu Santo, porque aquí se está presentando por el mismo Jesús que el Espíritu Santo está sobre Jesús y también lo está ungiendo. Aunque ya lo estamos señalando aquí, volveremos a hablar con respecto a esto en otro tema que tendremos. Ahora vamos a poner nuestra atención a Juan, capítulo 1 y versículo 29 en adelante. Estos textos que yo estoy teniendo aquí, ya los traté en un tema anterior hablando sobre el Espíritu Santo. Pero hablando aquí con respecto al ungimiento del Mesías, el bautizo de Jesús, que se trata dentro del marco de las 70 semanas, estamos señalándolo aquí, que fue o cuál fue el cumplimiento de este ungimiento que tiene Jesús. Comienzo a leer en Juan 1, versículo 29 en adelante, repito, y aquí digo, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía sobre él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando aquí a Jesús como el Mesías, el cumplimiento de la promesa del Cordero de Dios que iba a venir a ocupar el lugar del pecador para salvación y redención del ser humano. Aquí ese Cordero de Dios es identificado por Juan y dice que era Jesús. Dice el versículo 30, este es de quien dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. De esto hablamos en otro tiempo, pero que se está refiriendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, porque Juan estaba diciendo que aunque él era mayor que Jesús 6 meses, porque Juan nació primero, Jesús es anterior. ¿Por qué es anterior? Porque Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios que se había hecho un hombre y había nacido. A esto que se refiere Juan, que es antes que yo. Versículo 31. Dice, yo no lo conocía porque yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Cuando Juan comienza su obra de precursor de Jesús o del Mesías, él no lo conocía porque habían sido criados en lugares distintos. Pero Juan lo conoce por una razón ahora, porque si él no lo conocía, ¿cómo lo presentó como el Cordero de Dios? Ahora Juan está explicando aquí cómo fue que él supo que este era el Cordero de Dios. Dice el versículo 32, y Juan testificó diciendo,
vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Esta es la declaración de Juan. Juan dice, vi al Espíritu. Juan identifica lo que descendió del cielo y se posó sobre Jesús, no a una paloma cualquiera, no una paloma del reino animal del color que fuera. Juan lo que ve y dice que él vio al Espíritu y ese Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Eso es lo que está señalando la palabra de Dios. Juan ve al Espíritu Santo que viene sobre Jesús y se posa en Jesús. Vuelvo a hacer esta aclaración que ya hice anteriormente en otro tema que hablé sobre esto del Espíritu Santo y aquí lo estoy volviendo a decir, que algunos dicen que el Espíritu Santo vino, que fue una luz como en forma de paloma, que eran rayos de gloria que salían del Padre y que esos rayos de gloria se asemejaban a paloma y que vino y se posó sobre Jesús. No estoy ahora yo señalando esas citas que se buscan y hablan sobre esto. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice, Juan dijo estas palabras, las vuelvo a repetir, no por repetirlas, sino porque algo de esto debe quedar claro en nuestra mente. Dice, versículo 32, Juan 1:32. Y Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Esta declaración de Juan es suficiente para saber que ahí estaba Jesús, ahí vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Con eso es suficiente, pero no quedó esta declaración así nada más. Dice el versículo 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, repito esta lectura, Juan 1:33, yo no le conocía, repitiendo lo que ya leímos hace un poquitico, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan está hablando en una forma bien clara y específica. Aquel sobre el cual desciende el Espíritu y permanece en él, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Mesías. Nosotros podemos decir, como seres humanos y seres pensantes, podemos decir lo que nosotros querramos decir. Pero nuestra voz es verdadera si decimos lo que la Biblia dice aquí. La Biblia aquí no está diciendo que una emanación de Jesús fue lo que se posó sobre Juan. Perdón, que una emanación de Jesús fue lo que se posó sobre el mismo Jesús. Tampoco la Biblia aquí está diciendo que un rayo del Padre descendió y se posó sobre Jesús en forma de paloma. Juan está hablando en una forma categórica, clara,
que ve a Jesús, que ya el que lo había enviado a predicar y el que envió a Juan a predicar fue Dios, fue el que lo llamó como pregonero, fue como el que envió a Juan como si fuera Elías para hacer la obra de precursor del Mesías. Dios que envía a Juan con esta labor, Juan de quien Jesús dijo que era el profeta superior, que ninguno nacido de mujer fue tan grande como Juan el Bautista, y la razón fue que el Hijo de Dios, que se llamó Jesús cuando tomó cuerpo humano, que significa Salvador, había venido conforme al cumplimiento de la promesa del plan de la redención como el Cordero de Dios que venía a salvar a la humanidad. A Juan, ese mismo Dios le dice, mira, aquel que tú veas que el Espíritu desciende sobre él, ese es. Y entonces aquí hay tres personas. Aquí hay tres personas que no son humanas, que son distintas una de otra. Y esas tres personas vamos a leerla otra vez por si, eh, por si en nuestra mente queremos seguir diciendo que no son tres. Y para leerlo y para remarcarlo como lo estamos haciendo, leemos otra vez el 32, el 33 y el 34. Juan 1, 32 al 34. Y Juan testificó diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Aquí vemos dos. El Espíritu descender del cielo como paloma, descender sobre él. Él es Jesús. Dice el 33. Yo no lo conocía. Se refería a Jesús. Pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió a bautizar con agua es uno, es Dios. Me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, aquel sobre quien veas descender, el que me mandó a predicar, me dijo, al que veas descender sobre él, la segunda persona, dice que veas descender sobre él al Espíritu y permanecer en él, es el que da, es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aquí tenemos la declaración completa. Juan testifica de esto. Juan el Bautista, el precursor de Cristo. En una visión o en un sueño o en la forma que Dios lo determinó, le dijo a Juan, cuando veas el que viene sobre quien el Espíritu Santo viene y se posa sobre él, este es. Este es el que bautizará en el Espíritu Santo, o sea, el que va a conceder el Espíritu Santo para ayudar a las personas. No está diciendo es el mismo Espíritu Santo, sino que bautizará en el Espíritu Santo y ese es Dios quien lo dice. Dice la palabra de Dios, lo hemos leído, lo hemos dicho más de una vez en este tema, lo estamos volviendo a decir aquí, no estamos leyendo el texto ahora, eso
Lo pueden buscar si lo desean, ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos leído en varios temas. Ahora aquí volvemos a decir que cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, y Juan conoce que es Jesús, porque Dios le dio a conocer quién era Jesús. Juan lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, que había venido para salvar a la humanidad, y él bautiza a Jesús. Ya hemos visto en la Biblia como Juan le dice, tú eres el que debes bautizarme. Hemos visto como Jesús le dice, no, se debe cumplir toda justicia, hacer las cosas como Dios lo ha señalado. Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, la voz del Padre, algunos han dicho, y esto me he referido en otros temas, que era la misma voz del Hijo. Pero la Biblia dice, este es mi Hijo amado. Y la Biblia habla del Padre y habla del Hijo. No habla que el Hijo fue engendrado por el Padre, igual que los humanos engendran sus hijos. No está diciendo eso la Biblia. Dios es más allá de todo lo que nosotros podamos entender. Pero nosotros sabemos, como la Biblia enseña, que Dios al principio creó el mundo, que Dios dijo, hagamos. Hemos visto en el mismo libro de Juan que se presenta que en el principio el Hijo, o sea, el Verbo, el que hablaba en la creación, se hizo un hombre. Versículo 14 dice que era Jesús. Entonces, aquí el Padre dice del Hijo, tú eres mi Hijo amado. Voy a decir algo más todavía con respecto a esto. Cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, ¿cuál era la tentación que Satanás pone? Si eres hijo de Dios, convierte el pan, la piedra en pan. Si eres hijo de Dios, le vuelvo a decir, tírate abajo. La tentación era para que Jesús desconfiara de la voz del Padre, porque ya el Padre había dicho, este es mi hijo. Por lo tanto, no era Jesús mismo el que estaba hablando y diciendo de él mismo, este es mi hijo. El Padre dice, este es mi hijo amado. Ese mismo Padre manda al Espíritu Santo que unge a Jesús, porque el Espíritu Santo está obrando en Jesús mientras que Jesús era en la tierra un ser humano del mismo tiempo de 4000 años antes de Jesús. Era un ser humano 100%, aunque Jesús era así, era también el Hijo de Dios. No se puede confundir a Jesús, el Hijo, con Dios el Padre. La Biblia además repite varias veces que Jesús era Dios y que es Dios y que Dios inclusive ordena a los ángeles que adoren a Jesús. Y la Biblia señala que Jesús, aunque era igual a Dios y era Dios, no se aferró a esto y vino a la tierra y se hizo un hombre para salvarnos. Cuando Jesús viene y es bautizado, es el Hijo de Dios, que era humano 100% y divino 100%. Eso solo Dios lo entiende, está más allá de nuestra capacidad y no estamos tratando de explicar eso, sino que son dos personas distintas. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Y el Espíritu Santo que Dios envió, y esa declaración, el Espíritu de Dios, porque es Dios el que lo envía, el Espíritu de Dios descendió
sobre Jesús y aquí vemos los tres en cumplimiento del plan de la redención, el Padre que envía a su Hijo a dar su vida para salvar al ser humano. El Hijo que se da a sí mismo y viene a dar su vida para salvar al ser humano. Y al Espíritu Santo que ayudó a Jesús en su obra de redención y nos ayuda a nosotros en nuestra necesidad de un guía, porque la Biblia dice por el mismo Jesús que lo dijo, que es el Espíritu Santo, el consolador, el otro consolador que Dios envía para que nosotros sepamos que es pecado, que es juicio, que es justicia y también esté con nosotros y nos haga conocer todo lo que Dios hace en favor del ser humano para la redención y la salvación del ser humano. Llego en este tema hasta aquí. En el próximo seguiremos hablando de este mismo tema, pero ahora viendo otras cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo y con el ungimiento de Jesús. Te pido que compartas este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.